A continuación, veamos el uso de los sufijos ni, wa, ja en la conjugación pronominal del idioma aymara. Cuando el sufijo ni está añadido a nombres, está en función del posesivo y se traduce al castellano como verbo tener, mientras que el sufijo wa es un sufijo enfático primario que da sentido de afirmación a la frase o expresión. El sufijo wa en algunos casos se traduce. Por ejemplo, si quiero indicar está enfermo, voy a utilizar la palabra usuta, que significa enfermo, añadiendo el sufijo wa significa está enfermo. Va a decir usutawa. Usutawa, donde wa significa está. Usuta significa enfermo. En este caso, el sufijo wa cumple la función de afirmador. Podemos apreciar en la segunda columna la presencia de los sufijos de flexión de persona sujeto, ta, ta y tana, el cual está conjugado en la tercera columna con pronombres personales, nombres, en este caso nombre de animal. También tenemos el sufijo ja. El sufijo ja es otro sufijo enfático, pero secundario o débil. Entonces, el sufijo ja, habíamos dicho que es un sufijo que también acompaña a pronombres personales u otros sustantivos. Entonces, dijimos que cuando el sufijo ni es añadido a nombres, como en el presente caso, pisi, nombre de animal, funciona como posesivo, lo cual, añadiendo sufijo de flexión de persona y el sufijo afirmador wa, significa tengo. Pisi, gato, nitwa, tengo. Pisi nitwa. Se escribe así, junto. Se pronuncia junto. Pisi nitwa. Mientras que en castellano está separado. Tengo, pisi, gato, para primera persona. Para segunda persona se utiliza o se conjuga con ni, tawa, ¿no? Ta de segunda persona, wa el afirmador, acompañando al sufijo ni. Y para tercera persona, el sufijo ni, el sufijo wa. En tercera persona ha sido elidida una vocal, la vocal i, porque no pueden ir dos vocales juntas. Entonces, queda la unión de sufijos ni, la unión de sufijo wa. Por lo tanto, se va a leer niwa, que significa tiene, para tercera persona. Y para cuarta persona, igual ha sido elidida la vocal a, y significa nitanwa, tenemos. Es decir, puedo reemplazar al nombre pisi cualquier sustantivo. Puedo reemplazar con dinero, por ejemplo, ¿no? Para segunda persona. Entonces, dinero significa colque. Entonces le coloco colque nitawa, tienes dinero, ¿no? Colque nitawa, tienes dinero. Colque niwa, tiene dinero.
Olqenitanwa, tenemos dinero. O puedo reemplazar esa palabra pisi con casa, ¿no? Tienes casa. Utanitawa, tienes casa. Utaniwa, tiene casa. Utanitanwa, tenemos casa. Y así respectivamente. Asimismo, puedo utilizar la unión de estos mismos sufijos para decir la edad que tengo, para decir la edad que tú tienes, para decir la edad que él tiene, para decir la edad que nosotros tenemos. Por ejemplo, quiero decir, tú tienes 5 años. Humaj pesca maranitawa. Voy a agregar la palabra mara en vez de pisi. Maranitawa. Igual. Hupaja paya maraniwa. Hupaja pa maraniwa. En vez de pisi, solo le agrego mara, que significa año. Y estaré diciendo él, ella, tiene 2 años. Entonces, la unión de sufijos ni con sufijos de flexión de persona y sufijo validador o afirmador wa en primera persona significa tengo. Nitwa, tengo. Nitawa, tienes. Niwa, tiene. Nitanwa, tenemos. En la presente diapositiva podemos apreciar otro ejemplo. Saminakaniwa. Saminakaniwa. Saminaka, colores. El sufijo ni unido al sufijo wa significa tiene. Niwa, tiene. Saminakaniwa, tiene. Saminakani, tiene.